Seguimos en Desayunos Informales y los cadetes de la Escuela Nacional de Policía realizan este sábado un censo en los Palomares de Casaballe, de los que tanto se habló también en esa entrevista que le realizó el diario El Observador al director nacional de Policía, Mario Lallera, de lo difícil que es ingresar la policía allí, de los datos cruzados que faltan con el MIDES, por ejemplo, con alguno de los ministerios, y también de que nadie se animaba a tomar esa decisión política de derrumbarlos. Y finalmente Vázquez, en esa reunión que hizo de seguridad, dijo que bueno, que se autorizaba entonces a demoler, pero primero hay que hacer un censo y ver dónde se pueden realojar todas esas familias. Serán 300 los estudiantes que van a llegar este sábado al barrio a recopilar la información sobre cuántas personas viven y en qué condiciones lo hacen. Todo esto, como decíamos, con el objetivo de realojar a los vecinos en otras zonas de Montevideo. Todo esto en un contexto muy complejo y donde ha cambiado muchísimo el barrio desde el 70 y pico, donde se formó este barrio, hasta ahora. Y el libro Casaballe bajo el sol es una investigación que describe el perfil de los vecinos y cómo el tráfico de drogas, entre otras cosas, fue modificando la realidad de este barrio. Y vamos a recibir a su autor, antropólogo y filósofo, Eduardo Álvarez Pedrosian. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer la invitación, muchas gracias. ¿Qué tal? En una entrevista también en El Observador dijiste, si derrumban los Palomares y dejan sola a la gente es barrer bajo la alfombra. Explicanos un poco cómo son los Palomares, porque después está la cuenca Casaballe, ¿no? Que cuando hablamos de Palomares, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de Palomares estamos hablando de una intervención habitacional específica. 3 manzanas, ¿no? De unos dúplex que se hicieron súper chiquititos en el año 72 para alojar gente que andaba, digamos, flotando y que en general era expulsada de la zona consolidada de la ciudad de Montevideo, ¿no? Del Barrio Sur, Palermo, del Cordón Norte, los famosos conventillos de Gaboto, etcétera, ¿no? Y que ya venían a su vez de la famosa migración campo-ciudad, ¿no? Claro. De fines de los años 50. O iban a los asentamientos, en los accesos, para decirlo gráficamente, cuando los accesos no eran accesos. Exactamente, viste, ahora, digamos, en las últimas décadas ya se quedan en la periferia. Claro. En ese momento había los que se quedaban en la periferia y estos que de alguna manera rebotaban. Llegaban hasta la ciudad y después la ciudad los expulsaba, ¿no? Claro. El mundo del trabajo, de las relaciones sociales, los problemas formales, ¿no? Y bueno, es una época muy complicada. Estamos hablando de 1972, a meses de golpe de Estado. Claro. Están las medidas prontas de seguridad. La unidad Misiones es el nombre técnico, ¿no? El nombre oficial que tiene. Y bueno, 450, en viviendas dúplex en 3 manzanas. Imagínense el nivel de hacinamiento desde el principio que eso significó. Pero para los vecinos, en las historias de vida que realicé y demás, en el momento de aquellos que llegaron a fundar esa unidad habitacional, fue un oxígeno, digamos. Venían, aunque les parezca mentira, de situaciones peores. Claro, ¿Era un rancho de lata o eso? El rancho de lata, exactamente. O también población afrodescendiente que estaba siendo expulsada de zonas más céntricas, ¿no? Tenés esa característica también. Ahí ves el nivel, digamos, de un racismo estructural, ¿no? Que si bien el uruguayo no es tan racista como se dice, como en otras sociedades, hay a nivel estructural esa situación. Hoy en día, ¿no? Bueno, habría que ver el último censo y demás, pero se cuadruplica la población de origen afro en zonas como Casaballe, como el Cerro Norte. Y la raíz es esa, la expulsión de los conventillos de aquel momento, esa es la raíz de esta proporción mayor de afrodescendientes. Sí, lamentablemente es un hecho real, constatable y que habla de lo que somos y es importante tomarlo en cuenta, claro. ¿No? Digo, el candombe es para nosotros, está ¿no? en la esencia de la identidad nacional. Sí. ¿Y qué hemos hecho con la población? Paradójicamente, aquellos de sí, habla del racismo, ¿no? de nuestro país, ¿no? Por eso digo, ¿viste? No, paradójicamente, además, hoy cuando estamos hablando de tirar abajo Casaballe, con los conventillos se empezó con derrumbes en lugares que eran ocupados en el centro de la ciudad, en el barrio sur. Por esto esta cosa de barrer abajo. De medio mundo. ¿Viste? Porque en el fondo es la misma lógica de querer tirar la pelota para ser futbolístico más adelante, ¿no? Y no tomar el tema en serio. Desde el 2005... hay un estudio urbanístico que se realizó también con la CEPAL, donde ya se habla de que esta unidad particularmente se sugiere derribarla, ¿no? Ya hace 13 años atrás. Después el plan Cuenca Casaballe, que fue realizado en el 2013, que es muy bueno, también genera una serie de baterías y dispositivos urbanos donde aparece esto. Hay otros complejos habitacionales
muchísimos a lo largo de décadas, por ejemplo, el que se llama Unidad Casaballe, propiamente dicho, que es del 58-59, está del otro lado de la Plaza Casaballe, es 6 veces, 7 veces más grande que los Palomares, que ese, bueno, se mantendría en pie. Pero esto está en el aire hace tiempo. Pero hay que en pensar este un lugar... plan para toda la cuenca, me imagino. No solamente el derrumbe de los El plan Palomares y piensa chau. a nivel de toda la cuenca, Claro. que pensar en términos de cuenca también es relativamente nuevo ¿Y qué abarca para darle toda forma a esa la cuenca? zona. ¿Qué abarca? Y mirá, abarca lo que, bueno, desde acá, desde lo general, llamamos Casaballe, pero que implica barrio Jardines del Borro, el clásico Borro, que fue lo primero que empezó a concentrar la mirada, ¿no?, social, y a lo que se achacaba a todo el Borro. El Borro en realidad es un barrio jardín de chacras, en la época del principio del siglo XX, años 20 y demás. El barrio Bonomi, que era el chalet Bonomi, un chalet muy bonito, estilo francés, que fue después loteado eso y convertido en barrio a su vez. La unidad Casaballe, la unidad Misiones y un montón de asentamientos que están por todos lados. Más al norte tenés el barrio municipal, Aquiles Lanza, tenés 30, 40 ¿Y en todo ese diferentes conglomerado barrios, hay entre un comillas. perfil del vecino, que pueda decirse en promedio cómo es el vecino de Casaballe, a pesar de todas estas diferencias que ya estás marcando? Pero, viste, desde la antropología además y los estudios en comunicación social vendrían a ser, tratamos con técnicas cualitativas, historias de vida, observaciones participantes, generar ese tipo de conocimiento objetivo igual. No es estadístico. Usamos, sí, los datos de la demografía y demás para contextualizar. ¿Cuándo y cómo aparece la violencia? Y eso yo te diría que es algo que, no quiero ser exagerado, pero hay que remontarse, digamos, socioterritorialmente hasta la colonia, hasta el origen de la formación de la banda oriental, de la colonización europea, cómo se formó la ciudad de Montevideo, amurallada, de espaldas a lo que todavía decimos, ¿no?, el interior. Imagínense que hablamos de afuera y de interior para referirnos a lo mismo. Ahí ya estamos hablando de una dicotomía fuertísima, una manera de entender el territorio, de territorializarnos. ¿Vieron? Es algo hasta afectivo, ¿no? Cómo nosotros nos pensamos en nuestro país. Ya de ahí arranca la cosa. La ciudad siempre fue ciudad de espaldas al resto, ¿verdad? Ahí hay un choque. Y esa migración campo-ciudad tiene que ver con esta falta de modelos económicos, productivos y demás que sostengan ese territorio. Esa población llega. Entonces hay un abandono estructural de décadas y décadas y décadas. Llega un momento que esto explota. Eso es un tipo de violencia, ¿verdad? Como hablamos con la población afro, lo mismo podemos hablar con la población rural, con la mujer rural. Hay historias de vida increíbles que nos hablan de eso. De una cantidad de mujeres solas, que son las primeras huérfanas, que llegan de familias extensas del interior. Enormes, claro, familias de aquellas de 13, 14, 15 hijos que llegan desperdigados. Como sirvientas con cama, ¿no?, a la zona costera. De pronto se casan, ¿en dónde consiguen una vivienda? En la periferia urbana. Después tienen familia. ¿Y qué pasa con esos niños, esos nietos? En una situación que no termina de cuajar, un territorio que no termina de instalarse, ¿verdad? Y ahí viene todo el debate, es ciudad, es campo, cómo diseñar la interfase, ¿no? Campo-ciudad. Cómo llegan las políticas públicas ahí, ¿no? Y los servicios, las escuelas. Bien, pero todo. hay un quiebre con la llegada de la pasta base a nuestro país. Sí, como pasa con el crack en Argentina, con el Paco en Argentina, con el crack en los Estados Unidos, es el mismo tema. Uno lo puede ver, ¿verdad? El nivel de deterioro que eso genera es exponencial. Pero como planteo en el libro, se puede rastrear esa violencia desde el alcohol, lo que hoy hablamos, violencia de género, intrafamiliar, porque son expresiones de esa violencia más de fondo. No tener trabajo, no poder disponer de un ambiente, un hábitat sustentable. ¿Cuál es la solución a corto plazo? Porque acá no se admiten soluciones ni a mediano plazo. Sí. Tiene que ser ya. ¿Cuáles son esas? ¿Por dónde pueden ir esas? Y como yo te digo, el plan Cuenca-Casaballe ya es un plan urbano, armado, potente, incluye la plaza, incluye el centro cívico, incluye el Sacude, y hay una batería también de decenas de construcciones que hablan de tratar de generar un territorio de otra forma, ¿no? Ahí ya hay un camino. Yo lo que planteo es que, bueno, que lo que se haga, como esto que se está planteando ahora, se haga siempre acorde a esa visión
que implica todo un análisis, también toman en cuenta las investigaciones antropológicas, porque ahí hay todo un pienso, todo un análisis, toda una planificación, que si no volvemos a estar siempre en lo inmediato. ¿Pero pensás que puede ser beneficioso el derrumbar los palomares después de toda esta mirada antropológica? Sí, yo lo condicionaba, digamos, a lo que pasa básicamente en dos direcciones. ¿Qué pasa con la población que vive en ese momento, que vive hoy ahí, y qué pasa con ese lugar, ese espacio, digámosle así mejor, porque cambia como lugar ese espacio una vez se derrumbe? Lo que no puede pasar, y yo pido por favor, lo vuelvo a pedir públicamente, ¿no?, es que no quede eso todo derrumbado ahí, hecho ruinas, tipo guerra, ¿no?, tipo Siria. No sé, meses, años, a la espera de no se sabe qué. Porque es la peor señal. Porque es otra imagen que transmite, claro. Y los que siguen viviendo ahí vuelven a sentir que están abandonados, que no se les da bolilla. Esto en el plan urbanístico tiene ciertas finalidades. Bueno, que se retome, que se debata. Y con la población, que se haga un acompañamiento en serio. Y ahí hay todo un dilema, por supuesto, y todo un debate. Se escucha mucho, ¿no? Recriminaciones, y se ven en las redes sociales, recriminaciones. Este es un tema recurrente, ¿no? Y en ciencias humanas y sociales nos enfrentamos a eso. El libre albedrío, el determinismo, hay culpas, es la población, todos no quieren trabajar, se lo merecen. Todo ese tipo de juicios de valor, morales, aparecen permanentemente. El gran desafío es poder tener una visión, en ese sentido, objetiva, que nos permita decir, a ver, aquí hay problemas macro, estructurales, que se vienen arrastrando, ¿no? Hagamos algo que dé cuenta de estos contextos y cambiemos la cancha para tratar de que en generaciones esto cambie, porque esto necesita mucho tiempo para que cambie. Entonces, hoy en día, derribar los palomares es algo, como yo les planteaba, que se viene manejando hace décadas. Los propios vecinos ya lo tienen incorporado en su imaginario. Siempre está como un fantasma esta idea, ¿verdad? Pero dada esa precariedad, casi nadie tiene un plan B, ni saber a dónde ir. Y estamos hablando de gente que incluso pudo llegar a convivir con estas situaciones tan duras, ¿no? Que incluso es el chiquilín que es el nieto del vecino de toda la vida, que ahora está envuelto en estas bandas. Sí. Es el amigo de tu propio nieto, ¿no? Que se crió en la esquina. Son muy conocidos y la situación es tan dramática que no es fácil de manejar. Entonces ahí hay que hacer un acompañamiento que no es solamente brindar un alquiler o una vivienda, sino estar ahí, ¿no?, semanalmente, durante años, tratando de trabajar las maneras de habitar, cómo se habita, desde el uso de objetos, a la manera de disponer del espacio, a cómo relacionar los aspectos, las prácticas de la vida cotidiana con tu vivienda, el relacionamiento con los nuevos vecinos. No queda otra, ¿no? Claro, hay que meterle en falta. Claro, Eduardo Álvarez Pedrosia, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias Muchas gracias por la invitación. Nosotros hasta ahora tenemos que actualizar los principales títulos.